Hola a todos, bienvenidos al webinar Computación Cuántica, explorando el futuro de la tecnología. Mi nombre es Adrián Hernández. Hoy vamos a sumergirnos por acá en el tema revolucionario que está cambiando la forma en que entendemos la informática. Entonces, este webinar está diseñado para introducir aquellos conceptos claves y aplicaciones y desafíos que normalmente pues, nos entrega la computación cuántica y vamos a validarlo de forma clara y accesible. Es por eso que en este día nos vamos a enfocar en algunos puntos especiales, que son estos que estamos abordando directamente acá. Vamos a estar hablando inicialmente qué es la computación cuántica y cómo difiere directamente de la clásica. Vamos a trabajar en segundo lugar la evolución histórica de esa tecnología. Tercer lugar, esos principios fundamentales que sustentan allí la computación cuántica. Vamos a mirar los principios y cómo funciona realmente un computador cuántico. Nos va generando por allí la inquietud, computador cuántico. ¿Qué aplicaciones actuales y potenciales puedo encontrar? ¿Quién puede beneficiarse directamente de esta computación cuántica? ¿Y cuáles son esos retos actuales y hacia dónde, digamos que prácticamente nos estamos dirigiendo al uso como tal de esta computación? Dentro de esta parte introductoria, entonces llegamos a este concepto de qué es la computación cuántica, ¿sí? Y eso es simplemente un proceso allí que se basa en las leyes de la mecánica cuántica. Entonces, si nos basamos en esta mecánica, pues vamos a traer data que viene desde muchos años atrás, ¿sí? Es donde empezamos a mirar que tenemos una computación clásica en el momento, una computación donde utiliza por allí solo ceros y unos, que es lo que nosotros tenemos referenciados como códigos binarios, pero que también están por acá dentro de la cuántica, que ya utiliza los qubits, ¿sí? Que pueden estar, digamos, en múltiples estados de forma simultánea, gracias a qué? A la superposición que podemos tener. O sea que en estos qubits, el uno y el cero pueden estar directamente al mismo tiempo, diferente a la clásica que es uno o es cero, uno o cero. Eso depende. Nosotros nos vamos moviendo por acá dentro de esas diferentes opciones. Ahora, hay algunos conceptos básicos que igual vamos a tener en cuenta por acá. Entonces, primero, venga, ¿qué son los qubits? ¿Sí? Entonces, dentro de la parte de los qubits van a ser esas unidades básicas de información. Así como en la parte tradicional manejamos los binarios, acá manejamos son los qubits, ¿sí? Eso es lo que me va a definir acá en esta capacidad cuántica, tener mayor capacidad directamente de procesamiento de la data. Vamos a tener en cuenta otro aspecto, otro concepto, que son los principios de superposición. Esta parte de superposición voy a tener acá esos múltiples estados. Entonces yo podría decir que tengo acá un estado falso y positivo, sí, falso positivo al tiempo, ¿sí? 1, 0 al tiempo, ¿sí? O tengo por acá un estado de una mascota que puede estar viva o muerta al tiempo, porque así es como lo maneja directamente el proceso de superposición en lo que corresponde a la computación cuántica. Esto es lo que nos va a llevar a que podamos procesar grandísimas cantidades de información de forma simultánea. ¿Qué tantas operaciones? Pues ahí no tenemos directamente límite. Por eso estamos hablando del proceso cuántico, del proceso cuántico. ¿Qué diferencia me voy a encontrar acá entre esa computación clásica y la cuántica? Entonces, nombrábamos hace un momento los bits y los qubits, ¿sí? Mientras que, digamos que esa diferencia práctica radica en la unidad de la información. O sea, que si yo tengo los bits, voy a hacer acá el versus de los qubits. Entonces, mientras que un bit solo puede estar en un solo estado, o que es 1 o que es 0, pues un qubit puede estar en ambos estados simultáneamente.
¿Esto qué es lo que me va a significar? Me va a significar como tal que un computador cuántico pues puede estar explorando por allí múltiples soluciones de un problema al mismo tiempo, al mismo tiempo. Casi yo estoy trabajando directamente los bits dentro de la computación clásica, pues yo saco allí mi conjunto de bits y miro que esta palabra, este texto, esta dirección, pues está basado allí en un conjunto de bits, los cuales tienen una combinación, y me voy a gastar un tiempo allí determinado para hacer ese proceso de validación de esa data con esos unos o esos ceros. Cuando lo estoy trabajando directamente con el QI, como puedo tenerlo allí de forma simultánea, él es capaz de procesar todo esto de una vez, todo esto de una vez. Entonces hablamos de velocidad, pero también hablamos directamente de qué, de tiempos, ¿sí? De tiempos. ¿En cuánto tiempo puedo ejecutar directamente X actividad? ¿Sí? Esto lo que me va a permitir dentro de estas opciones es que yo pueda tener un proceso de aceleramiento, ¿sí? Para toda aquella parte compleja que nosotros nos podamos encontrar. Por eso es que acá nosotros empezamos a hablar de qué, de una factorización o una simulación de moléculas, ¿sí? Esa parte de factoración, pues nosotros allí trabajamos en binarios, trabajamos 2 a la n, por acá podemos estar trabajando 2 a la n más 1, y eso nos va a indicar de que el campo como tal de acción que podría estar manejando completamente por acá, pues es mucho más interesante y amplio para mí, sí, mucho más interesante y amplio. ¿Qué principios fundamentales voy a poder tener dentro de la física cuántica? Entonces hablamos por acá de la física cuántica y normalmente nos encontramos tres pilares de esa computación cuántica. Y empezamos a hablar de uno de ellos, digamos que uno de los más importantes, y es la superposición. Es esto que es lo que me va a permitir, me va a permitir como tal de que yo pueda, ¿sí?, realizar cálculos en múltiples estados al tiempo. Eso es lo que me va a hacer allí la superposición. Pero también me voy a encontrar ese entrelazamiento cuántico. Entonces tengo unos estados correlacionados que están directamente allí entre los qubits, ¿sí?, que me van a permitir hacer una transferencia instantánea de información. Y cuando estamos hablando de esa transferencia instantánea de información, eso puede ser de un lugar a otro, ¿sí? Pero nosotros decimos, es que hay algunos que tienen por allí una capacidad intelectual y otros, digamos, otros tipos de dones, otros tipos de acciones, donde dice yo me puedo comunicar por telepatía con este otro recurso que está en este otro país y lo puedo hacer completamente en línea, ¿sí? Al instante, lo puedo hacer directamente al instante. Entonces yo puedo entrelazar ese pensamiento y enviar ese pensamiento quizás a ese otro lugar, a ese otro espacio. Pero también me voy a encontrar una interferencia cuántica. Acá lo que estoy buscando con la interferencia cuántica es poder optimizar la probabilidad de los resultados correctos, ¿sí?, al cancelar los incorrectos, ¿sí? Entonces hace allí un proceso de barrido muy rápido, entregándome como tal la información que es la que nosotros vamos a requerir en este momento. Vamos a pasar a validar cuál es la historia como tal de esta computación cuántica. Esto viene desde hace años. Entonces, dentro de ese aspecto, pues uno dice, esa idea en qué momento nació. Eso viene incluso trabajando toda la parte de cómputo desde los primeros años de 1900, ¿sí? E incluso ya por acá en la década de los 90, ¿sí?, nace por allí con uno de sus promotores, el Richard Feynman, ¿sí?, que él fue el que propuso por allí ese primer computador cuántico para simular mejor como tal, digamos que la naturaleza. Entonces uno dice, promovió por allí el computador cuántico, pero ya traíamos lógicamente nuestros primeros equipos, que eran máquinas grandísimas que pesaban por allí un montón de toneladas y que nos servían para hacer todo aquel proceso de cálculo, de validación de data, ¿sí?, de forma paulatina, ¿sí?, no tan veloces como los tenemos ahora, pero sí, ese era el inicio, ese era el inicio. Después de Richard llegó por allí David,
David Deux, y él lo que hace es formular directamente una teoría general, ¿sí? Entonces vienen posteriormente los avances de algorítmicos como el algoritmo de Shor, ese fue por allá posterior en 1994 aproximadamente, y se crean por allí los primeros experimentos prácticos con algunos proveedores. ¿Con quién? El especial allí fue con IBM, ¿sí? IBM dijo, hey, yo tengo por acá la infraestructura, tengo por acá mi computador cuántico, vamos a empezarlo como tal a experimentar. Pero también estuvo Stanford y también, lógicamente, Google en esas épocas siguientes, pues viene aprovisionándose también con el tema, ¿sí? Entonces, por acá dentro de esas opciones empieza uno a marcarlos, ¿sí? Como pioneros, mostrando allí de que sí, esto lo podemos simular, esto lo podemos mejorar, pero que es la parte algorítmica como tal la que me permite establecer esa eficiencia en aquellos aspectos claves que surgen dentro de la computación cuántica. Dentro de esto nosotros nos vamos a encontrar con los hitos, pero también con los descubrimientos, ¿sí? Digamos que el descubrimiento por acá más importante como tal fue el algoritmo de Shor, ¿sí? Es que lo que me permite por este algoritmo me va a permitir de que yo pueda factorizar esos números grandes, digamos que en un tiempo polinominal, ¿sí? Lo cual va a poner en riesgo ¿qué? Los métodos criptográficos actuales. Y entonces, si estamos pensando en el tema de seguridad, empezamos a validar ¿y hasta dónde nos va a afectar como tal la seguridad? ¿Sí? Entonces, esto acá con la seguridad, pues directamente no lo va a afectar, pero sí nos va a afectar directamente en el sistema de criptografía. Entonces, ya vamos a tener allí un proceso criptográfico, ¿sí? Eh, computacional, ¿sí? Cuántico, donde ya vamos a empezar a mirar allí, por ejemplo, nuestro sistema criptográfico, el RSA, pues ya empezamos a pensar allí, hey, este me va a generar problemas desde acá, vamos a mirar entonces cómo esto se puede contrarrestar, ¿sí? Pero también nos vamos a encontrar dentro de este aspecto con otro hito que fue la declaración de Google por allí en el 2019, ¿sí? Donde dice haber alcanzado como tal aquella supremacía cuántica. Y en la parte de la supremacía cuántica, él dice, hey, yo tengo acá mi equipo cuántico que es capaz de resolver en 200 segundos, un problema que si lo estoy trabajando dentro de la computación actual, ¿sí? O dentro de la computación clásica, le podría tardar unos 10.000 años. Entonces, pasar de 10.000 años a 200 segundos. En la capacidad como tal que puede tener allí dicha tecnología. Ahí es donde nos preocupamos también hasta dónde podemos avanzar. ¿Qué tanto hemos avanzado como tal hasta el momento? Llegamos a este proceso de investigadores y pioneros como tal en el campo y vamos resaltando nuevamente que está Peter Shor, que fue el que desarrolló completamente el algoritmo, que por lo tanto lleva su nombre y que tiene acá la revolución en el campo como tal. Entonces, esto fue crucial sobre todo para la parte del tema criptográfico. ¿Qué información tengo por acá? ¿Cómo la voy a cifrar? ¿Cómo la voy a encriptar? ¿Sí? Pero también llega dentro de estos pioneros, está también el Log Grover, por ejemplo. Él diseña también un algoritmo y este algoritmo es para qué? Para buscar en listas desordenadas de forma cuadráticamente más rápida. Cuadráticamente más rápido. ¿Qué es lo que busco por allí? Pues bueno, mire que se cuatriplica todo lo que es el proceso de velocidad en el manejo directamente del algoritmo, ¿sí? Pero también llega por acá nuestro eh, investigador y pionero, el John Preskill, ¿sí? Entonces, por su parte, él ha sido que un defensor clave por allí del tema. Entonces, va promoviendo todo lo que es la educación, todo lo que es el desarrollo de las tecnologías cuánticas, pero ya lo hacemos desde un ámbito directamente académico.
desde un ámbito académico. Ahora, ¿qué elementos claves voy a tener de la computación clásica? Entonces, dentro de estos elementos clásicos, pues vamos por acá y validamos estos que son los dos principales, ¿sí? Los qubits y la superposición, pero también están por acá la parte de los cálculos simultáneos. Entonces voy a tener acá ese aspecto donde ya los qubits, hace rato comentamos, no son simplemente unos y ceros, ¿sí? Entonces, gracias a esa superposición, un solo qubit pues puede representar por allí múltiples combinaciones al tiempo. Entonces ahí era donde hablábamos hace un instante que puedo tener allí una cantidad como tal de bits. Dentro de esa cantidad de bits, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues los bits normalmente yo lo que hago es que puedo tener una suma de bits tanto horizontal como vertical y que ese bloque como tal de bits, no sé, van a suponer que tengo allí un cuadro de 20 por 20 en caracteres bits, en formato bit, perdón, en binarios, y voy a hacer esa suma, puede ser horizontal o vertical, y eso voy a sacar el resumen de lo que me refiere allí a aquel bloque de datos. Acá en la capacidad cuántica, pues sabemos de que lo podía hacer por acá mucho más rápido. Entonces, ahí es donde empezamos a probar soluciones una por una, y la cuántica, eso en lo clásico, y la cuántica, ¿qué es lo que hace por allí? Él evalúa todo de una vez. Está directamente con esa capacidad de poder gestionar, porque lo que tiene allí es esa ganancia como tal exponencial en ese poder de cómputo. ¿Qué es lo que nos va a llevar entonces posteriormente esto? A mirar todo lo que corresponde a ese entrelazamiento cuántico. ¿Y en qué consiste en sí este entrelazamiento? Pues es simplemente allá, es un fenómeno donde donde dos qubits, ¿sí? Comparten un estado cuántico. Ya dijimos que ellos pueden cambiar directamente de estado, pero acá cuando están dos múltiples o dos al mismo tiempo, pues ese estado o ese cambio del estado no me va a afectar como tal al otro, ¿sí? Eso no me afecta al otro, sin importar, por ejemplo, la distancia. Entonces acá es donde ya se vuelve un proceso clave, ¿sí? Para la computación distribuida cuántica, y eso es lo que me va a permitir de que después pueda lograr comunicaciones ultra seguras. ¿Cómo qué? Como la criptografía cuántica. Entonces nos preocupa, es que tenemos el RCA, pero ¿cómo lo vamos a resolver? Se está trabajando en criptografía cuántica. Es un tema por acá que los que trabajamos con seguridad nos preocupa, pero es importante mirar de que hay otras cosas más que podemos ir validando, teniendo en cuenta, y que es esa seguridad o esa criptografía cuántica las que nos va a apoyar allí para solucionar ese tipo de problemas. Puedo encontrarme con unas puertas cuánticas y unos algoritmos. Entonces ahí es donde miramos que esto me van a servir ¿para qué? Para que esas puertas, para poder manipular los qubits en lugar de los bits, ¿sí? Estas puertas de las cuales nosotros hablamos por acá, digamos que son puertas reversibles, y yo puedo crear allí un estado entrelazado o una superposición. Recuerden que ahorita decíamos, superposición, yo puedo tener dos estados al tiempo entrelazados, pues puedo estar enviando información allí de forma rápida, sin importar como tal la distancia. Entonces acá es donde nosotros empezamos a decir, es que claro, están los algoritmos, y venimos y tocamos nuevamente los algoritmos cuánticos de los que Shor y Grover pues aprovechan por allí todo su potencial para poder resolver esos problemas complejos que se abordarían como tal dentro de la parte de los métodos clásicos. Esto me hace recordar un proceso que realizaba alguien, ¿sí? Por acá experimentando dentro de la computación clásica un proceso de análisis de machine learning, un tipo de entrenamiento de modelo. Entonces, en el entrenamiento de modelo, él lo hace en su portátil, en su computadora clásica, se le tarda por allí 19 días,
haciendo como tal el entrenamiento del modelo, pero luego pues se hace la prueba porque la idea es experimentar, entonces ya se utiliza otra infraestructura con mayor capacidad, ¿sí? Para validar entonces cuánto tiempo esto podría, en cuánto tiempo podría ejecutarse. ¿Hasta dónde lo llevamos? Pues lo llevamos por acá hasta 23 minutos. Entonces, pasar de 19 días a 23 minutos dentro de nuestra computación clásica, pues uno dice, ah, es un buen tiempo, incluso puede ser menor. Pero acá la idea es con la cuántica, es que vamos a poder resolver allí aquellos problemas complejos. Problemas complejos que no es capaz de resolver directamente quién, nuestra computación clásica. Hay una pregunta que nos podemos hacer y es ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Y dentro de esa parte como tal del funcionamiento, uno dice, ¿qué tecnologías se podrán aplicar para ese funcionamiento? Decíamos ahora, pues están allí las computadoras cuánticas que manejan allí los superconductores y eso lo maneja IBM, pero Google también tiene, ¿sí? Entonces hay allí digamos que un proceso de manejo de iones, ¿sí? De átomos neutros que normalmente pues podemos tener dentro de lo que formamos allí en arquitectura, buscando controlar ¿qué? Buscando controlar directamente ese comportamiento cuántico de esos qubits que puedo tener acá para poder resolver allí esas operaciones eh, que sean muy estables y que sean directamente de forma precisa. Entonces empiezo a involucrar allí todo este tema, átomos, iones y demás. Y la idea es, por eso estamos hablando allí de aquella terminología de computación cuántica. Esa computación cuántica no vino directamente para reemplazar acá nuestra computación clásica, ¿no? Esa computación cuántica es para trabajar allí todo lo que tenga que ver completamente con física cuántica, con física cuántica. Un aspecto interesante. Entonces, arquitecto por arquitectura de un computador cuántico, el uso de los qubits, el sistema de superconductores y el atrapamiento de los iones. Por acá. Proveedores los tenemos como tal identificados. No solamente está IBM y Google, Microsoft también le apunta dentro de su proceso tecnológico. ¿Sí? Posteriormente lo vamos a nombrar. ¿Sí? ¿Qué dificultades técnicas y desafíos nos podemos encontrar en todo lo que corresponde a la computación cuántica? Pues podríamos decir por acá que uno de los mayores retos es la de coherencia. ¿Sí? O sea que cuando un qubit pierde, por ejemplo, un estado cuántico por una interacción con el entorno, pues eso podría suceder, ¿sí? O otro, por ejemplo, desafío y dificultad que podría tener, o otro reto, es esa corrección de errores cuánticos. ¿Por qué? Porque ya incluso cuando es el más mínimo ruido, ¿sí? El más mínimo ruido, pues me podría alterar un cálculo, me podría alterar el cálculo. Entonces, ¿qué ruido se está percibiendo mediante o durante la caída de este elemento en una altura específica? ¿Me puede alterar el valor? Sí, eso me lo podría alterar. Entonces, buscamos allí toda esta parte de escalabilidad, de la estabilidad, y eso sigue haciendo allí unas metas críticas para resolver dentro del proceso cuántico, dentro de ese proceso cuántico. Y me voy a encontrar entonces los computadores cuánticos funcionales. Entonces ahí es donde estamos con qué, con los diferentes proveedores mirando cómo construyo y ellos van evolucionando, invirtiendo por allí miles de dólares, que es lo que hacen estas grandes marcas, buscando por allí tener el mejor elemento, la mejor capacidad para poder resolver de forma funcional toda aquella parte de carga o procesamiento que podría estarse presentando como tal en el momento. Esto tiene, como todas las otras tecnologías, tiene también unas aplicaciones y unos beneficios que me puedo encontrar con esta computación. ¿Sí? Es donde empezamos a definir
dentro de ello de que gracias a esa capacidad que la cuántica tiene para poder manejar esos millones de combinaciones simultáneamente, pues esta computación cuántica pues puede optimizar esas rutas logísticas, digamos que realizar simulaciones moleculares, también acelerar procesos de aprendizaje en inteligencia artificial. Fíjense, en inteligencia artificial. Si en este momento estamos preocupados por todo lo que está avanzando la inteligencia artificial, miremos cómo va a ser también toda esta capacidad de procesamiento de aprendizaje para la inteligencia artificial. Eso me va a implicar de que tenga que tener por allí que mejoras en eficiencia, mejoras en precisión y que voy a encontrar también para ello pues unas mejoras en tiempo. Dentro de esas ventajas, tres importantes: procesamiento de gran cantidad de datos. Nosotros contamos en este momento con infraestructura que nos lo entregan algunos proveedores, que Google, que Amazon, que Microsoft, tienen por allí toda su capacidad de cómputo para ofrecer diferentes servicios o soluciones para los clientes a nivel global, y que procesan data, pero ya sabemos que no va a procesar toda la data que normalmente puede procesar en un instante la computación cuántica. Resolución de problemas complejos, pues por eso estamos hablando de algoritmos, ¿sí? Entonces, los algoritmos que tenemos por allá, la idea es que yo los pueda optimizar o me den optimización, pero que también tengo este modelo molecular. Entonces, ahí es donde voy continuando con los avances en el proceso de la física, de la química, de la biología, validando todo lo que corresponde a esas simulaciones precisas, a las simulaciones que me voy a encontrar dentro del proceso como tal a ejecutar. ¿Qué sectores y áreas de aplicación yo voy a tener? Aunque estamos hablando de estos cuatro aspectos que evidenciamos en el slide, ¿sí? Pues digamos que las industrias de mayor interés para ello son en este momento la industria de la salud, ¿sí? Las finanzas, mira que no solamente estas cuatro, las finanzas, la energía y todo lo que corresponde a defensa y seguridad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es que estoy trabajando directamente en la parte de salud, qué simulación de fármacos puedo hacer, qué descubrimiento molecular puedo estar ejecutando por allí, ¿sí? A nivel financiero, ¿sí? Modelos de riesgos, predicción de mercados, aunque esa parte en este momento lo trabajamos por allí con inteligencia artificial y machine learning, pues la idea es que esto me va a llevar a que sea aplicado directamente dentro de estas áreas. La parte energética para nosotros también es importante, entonces, venga, ¿cómo vamos a optimizar las redes? Hago una simulación completamente de materiales, me lo va a permitir. Y por acá, aunque ahora estamos hablando del proceso criptográfico, ¿sí? Del proceso criptográfico, acá también nos preocupa como tal ese tema de la defensa y la seguridad. Entonces, por eso hablamos de esa criptografía cuántica, pero definimos también de que normalmente se hacen todo aquello que corresponde a las simulaciones. Casos de uso y ejemplos prácticos. Tenemos por acá incluso esta imagen, proceso farmacéutico, reacciones químicas, ¿sí? Simulaciones de reacciones químicas, optimización de rutas de transporte. Uno dice, pero es que esto por acá lo puedo generar. Sí, pero por acá sabemos que tenemos mayor capacidad. En estos casos de uso y ejemplos prácticos, pues digamos que IBM ha simulado por allí la estructura de la molécula de hidrógeno y viene trabajándole por allí para esto. Mientras que IBM ha hecho esto, pues digamos que Volkswagen también ha optimizado por allí las rutas, ¿sí? Usando algoritmos cuánticos. Entonces, observen que dentro de esa parte empresarial, dentro de esos diferentes frentes o core de negocio, pues también lo vamos aplicando. La idea es que yo pueda ir mostrando en estos casos el valor como tal
de la tecnología, ¿sí? Que no es teórico, que es directamente práctico y que esto, pues, la idea es que estamos validando y estamos visualizando cuáles son los resultados como tal que el tema, que el tema va a presentar. ¿Sí? Que el tema va a presentar. ¿Para quién es esta computación? ¿Quiénes podrán hacer uso de esta tecnología? Entonces, aunque hablamos por allí de la ciencia cuántica, de la física cuántica, pues esto no solamente va a ser para los científicos. Por eso decíamos hace un momento, pues las empresas, las universidades, incluso el gobierno, pues pueden beneficiarse como tal de este tipo de computación cuántica. Entonces ahí es donde vamos a poder acceder a proveedores de este tipo de tecnología, de este tipo de infraestructura, como son IBM Quantum, pero también está Azure Quantum, ¿sí? O está Amazon Bracket, que es el que está por allí democratizando el uso como tal de la computación cuántica. Eso dentro de estas opciones. Es industrias y tecnologías, inversión en computación, resolución de problemas complejos y mejoramiento de la eficiencia operativa. Pues ahí es donde vamos a empezar a validar. Las empresas tecnológicas en este momento son las que más invierten dentro de este proceso, ¿sí? Buscando ser líderes directamente en el mercado, buscando soluciones innovadoras que permitan allí optimizar toda la parte de productividad y toda la parte de la ciencia, toda la parte de la ciencia. Entonces volvemos al tema, la idea es poder resolver allí todo lo complejo, todo lo complejo. Y estas soluciones son las que me van a permitir que yo pueda tener esta eficiencia corporativa y por lo tanto, pues estas grandes marcas tecnológicas a nivel internacional, pues están siempre validando hasta dónde podemos llegar. Investigadores y científicos. Esto va en un proceso constante de evolución, de evaluación, de certificación. ¿Sí? Sin embargo, digamos que el avance de la tecnología pues depende en gran medida del trabajo interdisciplinario que se está manejando. Ese trabajo interdisciplinario va entre quiénes, pues digamos que los mismos investigadores, los físicos, los matemáticos, que los ingenieros químicos, que los ingenieros informáticos, todos pues colaboran por allí en mejorar directamente la arquitectura, en mejorar los algoritmos, en mejorar en lo más posible como tal todo el impacto que esto podría estar generando, incluso a nivel de posibles aplicaciones. ¿Esto será que me trae impactos en la sociedad y en el futuro potencial? Pues acá es donde empezamos a romper como tal esos sistemas de cifrado actuales y uno dice, impactos. Ese rompimiento, ese cifrado actual, pues eso nos va a obligar como tal a desarrollar, a desarrollar procesos criptográficos y por eso es que le estamos apuntando a la seguridad cuántica, a la criptografía, llamémoslo postcuántica, ¿sí? Pero la idea también es plantear por allí preguntas éticas sobre ese poder computacional, ¿sí? Y no solamente sobre el poder computacional, también sobre la privacidad, sobre ese acceso equitativo directamente a la tecnología. En este momento, digamos que dentro de lo que corresponde a lo que es inteligencia artificial, también miramos esas opciones. Venga, ¿cuál es la privacidad? ¿Cuál es el acceso equitativo que voy a poder tener allí? ¿Hasta dónde el humano va a poder entonces interactuar y esas capacidades para poder interactuar con la tecnología? Entonces acá también buscamos esto, ese acceso equitativo como tal a la tecnología. Hace rato decía, esto no nos va a reemplazar como tal nuestra computación clásica, eso se demorará por allí un montón de años para que eso pueda ocurrir. Sin embargo, pues seguimos mirando por allí cuáles son esos desafíos y esas perspectivas futuras, perdón, que vamos a tener. Dentro de esto, pues digamos que los desafíos van a incluir allí la parte de estabilización de los qubits, ¿sí?
todo lo que corresponde a reducir el ruido y aumentar como tal la cantidad de qubits útiles que me puedan ser lógicos y me puedan permitir allí, digamos, superar o permitir resolver problemas de optimización, los problemas de simulación y, como decíamos, los problemas de criptografía que actualmente pues están en este momento fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro alcance. Me encuentro unas limitaciones actuales y unos problemas como tal que toca validar para resolver, ¿sí? Estabilidad de los qubits, estabilidad de los sistemas y la importancia de resolver los problemas. Tres aspectos importantes, ¿sí? ¿Qué obstáculos puedo encontrar por allí con los qubits o problemas con los qubits? ¿Sí? Esa capacidad como tal de la computación cuántica, hasta dónde se puede escalar, qué tanto se puede escalar, tanto a nivel práctico como a nivel comercial, y hasta qué punto es capaz de poderme resolver directamente estos problemas, resolverme los problemas. Esos avances recientes, dentro de esos avances recientes, volvemos y tocamos a nuestros grandes proveedores. Ya se está viendo como tal el progreso en hardware con mayor fidelidad, hardware con mayor coherencia, pero también sabemos que hay una dependencia como tal del software, y en este caso, pues en el software ya se están definiendo nuevos algoritmos, nuevos lenguajes cuánticos, y es acá donde toda la parte del desarrollo, toda la parte de la programación, pues está ejecutando en diferentes lenguajes. Entonces ya decimos, por acá lo puedo tener en JSON, por acá lo puedo tener en Python, ¿sí? En Python, lo puedo tener por acá en Visual Studio, y voy a tener allí para cada uno de esos diferentes frentes, pues el tipo o la estructura o la sintaxis de la generación del código. Y en eso se está trabajando como tal en el momento. Eso sigue avanzando, allí esa es la tendencia de ir mejorando en estos diferentes aspectos. Pero acá es donde estas empresas y digamos que los gobiernos pues van invirtiendo, como siempre para ello, miles y miles de millones de dólares para poder liderar esta nueva era como tal de la computación. Entonces, tenemos que ir a la vanguardia y siempre va a existir por allí la competencia de quién va a ser el mejor, quién tiene por acá esta mejor tecnología, ¿sí? Esta mejor eficiencia, esa mayor capacidad como tal de procesamiento, y empezamos a hacer experimentos, ¿sí? Mira lo que está haciendo por allí Google. Ya tengo la capacidad de cómputo que me permite resolver en 200 segundos una actividad o un problema, ¿sí? Eh, que se demora hasta 10.000 años en una computación clásica, en una computación clásica. Esto me va a tener impacto ético y social. Pues digamos que normalmente nosotros buscamos es anticipar a esos efectos de la tecnología en la sociedad, ¿sí? Así como lo hacemos para otras áreas, la parte cuántica también es importante. Entonces acá, digamos que esta computación cuántica pues podría concentrar aún más el poder en unas pocas manos, ¿sí? Entonces eso es una preocupación también mundial, a nivel mundial. De esto se habla como tal en el momento. A más poder en menos personas. Es ahí donde hay que empezar a crear, así como se crea, digamos que para la inteligencia artificial y para otros frentes, pues es necesario crear un marco ético que garantice como tal un desarrollo responsable y una accesibilidad global en el campo como tal de la computación cuántica. Entonces creo que después de este rato hablando de estos temas de computación cuántica, pues llegamos por acá a unas conclusiones. Y dentro de la parte de la conclusión cuántica, pues podemos decir que esta está pasando normalmente pues de la teoría a la práctica. Eso es tema importante. Nos vamos más a la parte práctica.
Pero también hay que identificar, hay que tener en cuenta como conclusión que tiene un potencial enorme, pero que también eh, lo son los desafíos que normalmente está abordando, ¿sí? Y ahí es donde nos vamos a encontrar con el comienzo de una nueva revolución tecnológica y todos vamos a tener por acá un papel importante que jugar en el desarrollo como tal y también en la aplicabilidad, ¿sí? Entonces, acá es donde decimos, vamos con la computación cuántica, vamos a ese estudio como tal de la física cuántica, miremos hasta dónde podemos evolucionar, pero también hasta dónde podemos hacer directamente el proceso de control. Agradezco el acompañamiento en este espacio del webinar. Espero que estos conceptos sean útiles para cada uno de ustedes y nos veremos en una próxima oportunidad.